Le doy gracias a Dios por el pastor Jorge por extenderme la invitación esta mañana a estar acá con ustedes. Voy a estar tratando sobre la oración personal, familiar y congregacional que me fue asignado en la serie de enseñanzas que Árbol de Vida para las Naciones tiene. Vamos a estar esta mañana en el texto de Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Yo le pido que usted, por favor, pueda ir ubicándose en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Este texto, antes de entrar de pronto en detalle, nos ubica en el área del discipulado y la formación. Nos ubica en ese proceso que como creyentes debemos tener de una formación constante. El pasaje nos va a mostrar de manera central la petición de unos discípulos hacia Jesús de que le enseñaran a orar. Hermanos que están acá en esta mañana, quiero decirles, como dice una hermana allá en Clemencia, el ser humano está en constante construcción. ¿Cuántos creen eso? Amén. No está en la Biblia, pero es verdad. O sea, literalmente. En primera Pedro. Literalmente. Usted y yo en la iglesia estamos constantemente en construcción. Estamos cada día aprendiendo. Aquí nadie, desde el pastor hacia abajo, se la sabe toda. Así es. Cada día estamos aprendiendo. Y si usted no llega a la iglesia con una actitud enseñable, estamos mal. Si no llegamos a la iglesia con un deseo de aprender, de renovar nuestra mente, como dice el capítulo 12 de Romanos, nada estamos haciendo. Seremos simplemente, como dice Santiago, oidores y no hacedores de la palabra. Aplaudimos la palabra, qué buena estuvo, pero eso no nos enseña a nosotros. Y eso lo podemos hacer fácilmente por internet, escoger, esta me gusta, esta no me gusta, pero la idea es que te enseñe la palabra. Y especialmente en la parte de la oración. Amén. No nos la sabemos todas. El hecho de que Dios haya respondido muchas de sus oraciones no significa que siempre usted ora de manera correcta. Santiago va a decir que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos para gastar en nuestros propios deleites. La oración, hermanos, es una de las cosas que estos discípulos que vamos a estar tratando en esta mañana decidieron aprender. Qué sorprendente es que ellos no dijeron: Señor, enséñanos a predicar, Señor, enséñanos a echar fuera un demonio. Ninguna de esas cosas, sino enseñarles a orar. ¿Cuántos están dispuestos a aprender? Amén. Y uno aprende hasta del más pequeño en la iglesia. Amén. Uno aprende hasta del niño de la iglesia. Ayer, y no sé, me dirán allá afuera, pastor, le falta pulirse más en el piano. No sé, usted me dará algunos consejos. Pero ayer me la estoy dando de maestro. Aunque no he aprendido, no sé mucho, pero... Y hay una niña que me sorprendió. Le hice un ejercicio sobre la escala de Do mayor, cómo hacerla con los dedos, respetando cada dedo. Y ella ya lo hace hasta con los ojos cerrados. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ese niño está aprendiendo. Y esa niña me enseña a mi caramba. Yo todavía no me atrevo a cerrar los ojos. Yo presiono allí con temor todavía y ella ya tiene una práctica y apenas recibió la clase de ayer. Por eso dice la palabra: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Yo les estoy diciendo cómo hacerlo, pero en ocasiones no soy el más experto en esta área del piano. Pero ¿qué quiero decirles con esto, hermano? Que debemos estar dispuestos a cada día aprender. Amén. Cada día aprender, hermanos. Amén. Diciendo esto, quiero que como dos bases introductorias para este mensaje podamos mirar primeramente Hechos capítulo 6, versículo 4, que entre otras cosas, Hechos capítulo 6, lo traté la última vez que estuve acá, bueno, la penúltima porque viene siendo la última. La vez que estuve acá hablaba sobre las dificultades en la iglesia, y aquí en Hechos 6.4 nos muestra que los apóstoles hicieron una reunión, dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sabe usted que ahí se levantó una problemática por causa de los mercados, de la alimentación que se estaba dando a las viudas? Y algunos miraron, bueno, a ellas sí, a las otras no. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Los apóstoles entonces hacen una reunión, convocan
a la iglesia y 7 hombres son elegidos para esta tarea. Uno diría, bueno, ¿por qué no una mujer? Si la mujer sabe cocinar más que el varón, sabe distribuir, porque no era por carita, no era por privilegio, había unas cualidades que usted las puede leer allí en el texto, lleno del Espíritu Santo, de testimonio y un sinfín de cualidades para este trabajo. Entonces, los apóstoles ante esa asamblea muestran como prioridad la oración y la palabra. 2 cosas innegociables para la iglesia, 2 cosas innegociables para Árbol de Vida para las Naciones. Usted no puede dejar la palabra a un lado, ni puede dejar tampoco la oración a un lado. Las 2 deben ser o deben llevarse de la mano. El pastor Giovanni llama a la oración y la palabra, la llama el binomio de oro. Así le llama el binomio, o sea, están todos 2 juntos, pero es algo muy fundamental. Pastor Darío Silva dice: oración con Biblia y Biblia con oración. Y si tomamos las palabras de una de nuestras pensadoras colombianas, podríamos decir que la oración se complementa con la palabra y la palabra con la oración, y ambas en sentido contrario. ¿Sí sabe cuál es esa pensadora? Filósofa. Sí. Entonces, eso es la oración. Ambas se complementan, no podemos negociarla. Ni el liderazgo de Árbol de Vida, ni la congregación de Árbol de Vida debe negociar la oración. Amén. Amén. Otra base que quiero trazar en esta mañana está en Santiago capítulo 5, versículos 17 al 8. Un texto conocido. Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Permítame leer de manera textual lo que escribe aquí. Ese hombre, ¿cómo ora? Muchas veces al escuchar a un hombre o una mujer orando de manera tan elocuente y con gran fervor, nuestros sentidos se agudizan cual sentido arácnido del hombre araña. Cuando percibe el peligro, nuestros pelos se ponen de punta y decimos: ¡wow! ¿Cómo ora ese hombre o esa mujer? Pensamos que es un Superman o una mujer maravilla. Pero la realidad es que son personas comunes y corrientes, hechos de carne y hueso, igual que usted y que yo. No son Supermanes, son unos meros manes. No son super chicas, son unas simples chicas. El error en nuestras oraciones es olvidar nuestras luchas internas y externas. Es olvidar nuestra humanidad y debilidades. Cuando esto hacemos, confiamos en que la respuesta a nuestra oración fue dada por la capacidad intercesora que tenemos. Porque Dios me escucha a mí y a los demás no. Olvidando así que somos vasos de barro, que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, como dice 2 Corintios 4:7. Así es. Nos apantallamos con la habilidad de oración de alguien, y no estoy diciendo que sea malo, es más, debemos avanzar. Y el hermano Francisco está aquí, sabe que el viernes decíamos que en nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, debemos avanzar en tiempo, no solo una oración pues de 5 minutos, de 10 minutos, poder avanzar cada día en ese hábito de orar. Pero aunque usted se pula, voy a usar esta palabra, en la oración y aprenda a orar de manera más efectiva y más bíblica, que eso no lo sorprenda a usted que no sabe orar mucho. Y aunque su oración no tenga respuesta, no crea que la del otro hermano tiene respuesta porque él es mayor que usted, porque él es más espiritual que usted. Él está sujeto a pasiones iguales a las suyas, iguales a las mías. A él le cortan el gas, a él le o al que ora y le respondo todo. A él se le acaba el mercado, a él le da dolor de cabeza, a ella le da fiebre. Somos seres humanos, sujetos, hermanos, a debilidades. Árbol de Vida para las Naciones crece como hombre y mujer de oración, pero nunca olvides que eres débil, barro en manos del alfarero. Aquí ninguno de ustedes, ni yo, somos obra terminada. Así es. Aquí no podemos decir que nos graduamos ya de
de la vida cristiana. Nos habremos graduado del CIPE, nos habremos graduado de otras cosas, pero de la vida cristiana nadie se ha graduado, porque siempre estamos, hermanos, aprendiendo. ¿Ven? Siga creciendo como hombre y mujer de oración. Dedique tiempo a la oración. Creo que era mi hermano acá citaba ese pasaje de Jesús cuando dice que dice a los discípulos que vayan con él a orar, y les dice: no has podido velar ni conmigo ni siquiera una hora. Sí. Y la expresión se la hace 3 veces. No sé si mis matemáticas estarán malas, pero parece que oró 3 horas Jesús ahí en ese momento, y que como lo mínimo que esperaba de sus discípulos era que oraran 1 hora. Pero ¿cómo los encontró? Durmiendo. Así que, pastor, si se le duermen aquí, se lo durmieron a Jesús, que hay que no se nos duerman a nosotros. En la oración. No sé si alguien, como no veo bien, no sé si alguien está dormido, pero si alguien está dormido, despertó enseguida. Así que, hermanos, esas 2 bases quería dejar como introducción al mensaje de hoy. Ahora sí, miremos Lucas capítulo 11 con detalle y estudiemos en esta mañana y dejémonos enseñar por el Señor y por su Espíritu Santo. Amén. Capítulo 11, versículo 1 de Lucas dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice la palabra que estaba Jesús orando en un lugar. Uno de los temas más tratados en el Evangelio de Lucas es el tema de la oración. Nos muestra desde su introducción del capítulo 1, Lucas nos muestra a un sacerdote llamado Zacarías que entra al templo, y mientras él está en el templo ofreciendo al Señor el sacrificio acostumbrado, hay una multitud afuera orando. Luego allí dentro del templo, Zacarías recibe la visión de un ángel que le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Luego más adelante vemos a ese mismo Zacarías orando cuando ya su hijo pues nace, y él abre su boca, pues le había quedado mudo por no haber creído la palabra. Él habla y hace una oración bendiciendo el nombre del Señor y bendiciendo a su hijo. Pero también encontramos ahí en esos primeros capítulos, encontramos a un hombre llamado Simeón, que cuando ve al niño Jesús, o al adolescente Jesús, joven Jesús, viene y dice: Señor, me puedes llevar en paz. Esa es su oración, porque como vio al Maestro, como vio al Salvador, ya mis ojos han visto al Salvador, al Rey de Reyes, y le expresó al Señor en oración que podía irse con él. También vemos a una vieja y viuda Ana, ¿cierto? Que servía a Dios ¿cómo? Evangelizando, dando ofrendas. ¿Cómo servía a Dios? Orando y ayunando. Esa es la manera como ella servía. Y cuando ve a Jesús, también con agrado lanza una oración o hace una oración al Señor. Pero de manera más puntual, Lucas centra nuestra mirada en la oración o en la vida de oración de Jesús. Porque si de alguien tenemos que aprender aquí es de Jesús. Muchos toman los libros, el libro de los Salmos, y quieren a veces leer como el libro de los Salmos. Y toca hacerle un estudio profundo. El pastor Jorge me dio una sugerencia con respecto a los Salmos, y es difícil asumir esa sugerencia, pero hay que hacerlo. Y no es orar ahora como los Salmos, no es orar como una ocasión oraron los discípulos que dijeron: Señor, ¿no quieres que pidamos fuego del cielo y consuma esta partida de frecuencia? Y el Señor le dijo: oye, ¿ustedes de qué espíritu son? Está bien, Elías oró así de esa manera, pero ustedes me están viendo a mí como yo oro. Así que, hermanos, debemos aprender sin duda alguna del maestro de maestros, que es Jesús. Lucas entonces nos muestra en el bautismo a un Jesús orando. Lucas capítulo 2, versículo 21. Ahí miramos a Jesús que en el momento de su bautismo está orando. El cielo se abre y el Espíritu Santo desciende sobre él. Un Jesús, hermanos, que ante la fama, escuchen bien, que ante la fama se apartaba a lugares solitarios, no a decir: ay, qué bien me fue, ya tengo tantos likes, ya tengo tantos seguidores. No. Se iba aparte a orar, hermanos. Y dicho sea de paso, uno de los grandes peligros
para una persona es la fama. Así es. Cuando eres desconocido, pues, pero cuando la persona comienza a ser famoso, en el buen sentido de la palabra, porque el hecho de que Dios derrame su gracia, sobre usted y sobre mí, eso de alguna otra manera te va a hacer o te va a abrir puertas a otros lugares, te va a abrir puertas, en el caso del pastor Jorge, a otras iglesias a predicar. Pero ¿qué debe hacer el pastor? ¿Qué debe hacer todo hombre de Dios que por su gracia empieza su fama a correr? Lanzarse de rodillas a orar, buscar Amén. la presencia del Señor. Amén. Y habiendo dicho esto allá en la iglesia, en Clemencia, comenzaron a solicitarme varias cosas. Y como que el Señor dice, bueno, ahora vamos a ver qué vas a hacer, porque se te está extendiendo la fama, vamos a ver cómo vas a actuar. Entonces, hermanos, cuando su fama se extienda en su profesión, en su institución, donde quiera que usted esté, hermanos, ore, porque la fama es muy peligrosa. Entonces allí en ese momento en que la fama de Jesús se acrecentaba, él se apartaba a lugares solitarios para orar. Eso lo encuentra en Lucas 5, del 15 al 16. Un Jesús que pasó la noche orando antes de elegir a los 12 apóstoles. Gloria a Dios. Estudiando Lucas, en el capítulo 6, verso 12, nos damos cuenta de que Jesús pasa una noche orando y cuando baja del monte, elige a los 12. ¿Qué estaría orando Jesús allá en el monte? Estaría orando por esos que iba a escoger. Árbol de Vida y en cabeza del pastor Jorge, se necesita mucha oración para elegir a los líderes. Amén. No es a veces, y decía yo la vez pasada que estuve acá, que por qué escogieron esos hombres para repartir unos mercados, por qué no escogieron una persona capacitada por un curso de manipulación de alimentos, un curso de atención al cliente, que podría hacer el trabajo mejor, pero no es ese el fundamento en el Señor. Entonces Jesús oró antes de elegir a los apóstoles, pero también vemos a un Jesús que invita, porque citaba a Carlos, a 3 de sus discípulos a orar, Lucas 9, 28 al 29, y un Jesús orando minutos previos a la cruz. Y Lucas al final nos va a mostrar que los discípulos, después de que Jesús partió, ellos estaban en el templo adorando y orando al Señor. Entonces Lucas es uno de los evangelios que más trata de fondo el tema de oración. Una de las cosas que los discípulos piden, o este discípulo desconocido dice: Señor, enséñanos a orar como también Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Estaría usted en capacidad de pedir eso hoy al Señor? Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar, porque a veces no sé orar de manera correcta. Entonces, estos discípulos piden esto. La frase nos muestra de que parece que no solamente era uno solo, sino ese grupo de discípulos que estaban con él. Un comentario sobre la Biblia que estuve leyendo nos dice que lo que vamos a leer a continuación, que es la oración del Padre Nuestro, el Evangelio de Mateo la sitúa en lo que la teología del CIPE llama el año de popularidad, especialmente en su inicio. Ahí en el Sermón del Monte Jesús narra y habla sobre la oración y cita el Padre Nuestro, pero Lucas lo muestra al final de este año de popularidad. Un detalle allí de interpretación, un detalle ahí de teología. Entonces, ¿cuál es la oración que Jesús les da? Versículo 2 al 4. Y le digo, cuando ores, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermano, sé que mi tema en esta mañana es la oración personal, familiar y congregacional, y pude haberlo dividido en varias sesiones, buscar varios textos referentes a una oración personal, a una oración familiar y una oración congregacional. Pero creo que los principios que podamos extraer de aquí nos van a ayudar en cualquiera de esas tres áreas, en nuestra oración personal, familiar y congregacional. De manera muy sencilla, el Padre Nuestro
se divide en dos partes, la primera y la segunda. En dos partes. La número uno es en relación al Padre, es en relación a Dios. Y la segunda es en relación a nosotros y al prójimo. La primera es en relación a quién? Padre. Y la segunda en relación a nosotros. La primera expresión que encontramos en el versículo 2 nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto responde a la pregunta de ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Responde la oración: nuestro Padre. No es un amigo, no es un allegado, no es un desconocido, es nuestro Padre. Y yo creo que de alguna otra manera Jesús está queriendo corregir la manera de orar en el Antiguo Testamento. Usted sabe que en el Antiguo Testamento era muy normal acercarse: Señor, Jehová de los ejércitos, el Shaddai, el gran yo soy, Jehová, Shalom, Jehová, Nisi. Todas esas expresiones del Antiguo Testamento, que fueron muy buenas en su momento. Pero Jesús resume y condensa todo eso en que ahora nos debemos acercar a Él como nuestro Padre. Escuchaba a Carlos orar al inicio y dijo: papi. ¿Y cuánto se atreven a decir eso? Esa es la traducción de Abba. Sí, Papito. Esa es la traducción. Y algunos han dicho: no, pero es que no puedes llamar a Dios papito, porque eso es hacerlo menor. Es una expresión de cariño. Qué bueno sería nosotros acostumbrarnos a acercarnos al Señor en este ambiente de familia que el Padre nuestro nos muestra. Padre nuestro. Él es el Padre de cada uno de ustedes que están aquí. Él es el Padre del árbol de vida para las naciones. Amén. Es el Padre de cada iglesia local. Es decir, que la oración nos introduce en un ambiente de familia. Muchas veces oramos con temor, como si Dios estuviera tan por allá y yo no puedo acercarme, no puedo mirarlo, porque si lo miro me consumo. No. Dios es tu Padre, y como Padre con confianza nos debemos acercar a Él. Yo llego a mi casa donde mi mamá, allá en Los Pendales. ¿Alguien sabe dónde quedan Los Pendales? No Los Pedales, Pendales. Es un pueblito del Atlántico, está antes del Uruguaco. Y yo llego donde mi mamá, abro la nevera y cojo lo que hay en la nevera. Está el televisor apagado, lo prendo y lo televisor. Está la cama libre, me lanzo a dormir. ¿Por qué? Porque es mi mamá. Y bueno, es penoso que no tenga esa confianza con mi mamá de poder llegar y, bueno, ya si yo veo algo como que tapado herméticamente, ya uno tiene que ser precavido. Pero uno puede disfrutar del ambiente de familia. Cuando Jesús narra la historia del hijo pródigo, si se acuerda de la historia del hijo pródigo, cuando ese muchacho que se queda en casa dice: ve, vino el otro, sin vergüenza, se gastó todo, venía un puerco, sin chancletas, sin nada, y le hiciste fiesta. Y yo, que te sirvo, no me has dado ni siquiera un cabrito. Y en pocas palabras, costeñamente hablando, si no has cogido uno es porque no quieres. Así es. Porque todo lo que está en la casa te pertenece también a Dios. Él espera otra cosa. Ese es el ambiente de familia en el cual nos introduce esta oración que Jesús le enseña a los discípulos como modelo, claro está, que es el Padre nuestro. Entonces nos responde la primera pregunta: es ¿quién es Dios? Es que Nuestro Padre. Nuestro Padre. Amén. Amén. Eso debemos tenerlo muy claro. La segunda pregunta que responde esta oración es: ¿cómo es Dios? ¿Es alto? ¿Ojo verde? ¿Pelo mono? ¿Cómo es Dios? Versículo 2, la segunda parte: santificado sea tu nombre. ¿Cómo es Dios? Es santo. Y ahí es donde entramos en el proceso de oración, proceso de intimidad con el Señor, reconocerle como Padre, pero reconocerle también que Él es santo, y que como me acerque a Él, debo ser yo también impregnado de esa santidad de Él. Amén. Qué bueno es que ahora usted y yo nos podemos acercar con libertad a Dios santo. Cuando Dios llama a Moisés, le dice: Moisés, sube tú, pero ninguno de los demás puede subir, ni los animales. Y cuando Moisés baja con su rostro resplandeciente, él quiere ver al Señor, y el Señor le dice: bueno,
Solamente podrás ver una parte de mí, no vas a poder ver todo, y proclamaré una palabra sobre ti. Y hoy nos podemos acercar libremente al Señor. Cuando los discípulos suben al monte con Jesús en el monte de la transfiguración, al ver a Jesús cambiado su rostro, la gloria del Señor sobre él, ellos no se achicharraron, como cualquier historia de zombie por ahí, no. Ellos se pudieron mantener allí limpiando el Señor, tanto así que dijeron: Señor, hagamos 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés, y quedémonos aquí, y una para ti, porque esto está bueno aquí. Pero bajan del monte y se encuentran con una dificultad a resolver, porque siempre que sales de tu oración, hermano, hay cosas que tienes que afrontar, hay cosas que tienes que superar, como familia, como persona y como congregación. Pastor Jorge decía ahorita que 2 años orando por todos estos procesos de la iglesia que no son fáciles de sobrellevar, pero cuando salimos de la oración sabemos que tenemos un desafío, un reto, y es asumir eso con lo que ya hemos recibido en el secreto. Amén. Entonces, lo segundo que muestra es cómo es Dios, es santo. Lo tercero es cómo quiere relacionarse Dios con nosotros. Versículo 2, la tercera parte dice: venga su reino. Dios se quiere relacionar con usted y conmigo a través de su reino. Las iglesias locales son un reflejo del reino de los cielos. Por eso la iglesia Árbol de Vida, y cualquiera sea la iglesia, debe regirse por el reino de los cielos. Y si Pastor Jorge quisiera estar en bien con todos, haría todo lo que ustedes quisieran. Pero como quiere estar bien con el Señor, hace lo que el Señor dice, hace lo que su reino establece. Vénganos tu reino, dice el Evangelio de Mateo. Venga tu reino. Dios se quiere relacionar con usted y conmigo a través de su reino. Y cuarto, nos muestra también lo que Dios quiere hacer, y es: hágase su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que sobre su creación, sobre su iglesia, sobre el mundo se haga su voluntad. Entonces, 4 cosas, ¿cierto? Sí. Número 1, ¿quién es Dios? Es nuestro Padre. ¿Cómo es Dios? Es santo. ¿Cómo se quiere relacionar Dios con nosotros? A través de su reino. ¿Y qué quiere Dios hacer? Su voluntad. Eso en su persona, eso en su familia, eso en la iglesia. Amén. No hay excepción para eso. En el hogar, en tu vida personal, en tu vida congregacional, Dios quiere hacer esas cosas. Dios quiere darse a conocer en ti y en mí como ese Padre que es tuyo, ese Padre que es nuestro. Dios quiere darse a conocer en la iglesia, en la familia, como el Dios santo, el Dios puro, el Dios que no tiene sombra de variación. Dios se quiere relacionar contigo y conmigo a través de su reino. Y es una de las cosas que más narra el Evangelio de Mateo sobre el reino de los cielos. Hermanos, ¿cuánto estamos disfrutando de la confianza con el Padre? ¿Cuánto estamos disfrutando de la presencia del Padre? Amén. No es llegar a la iglesia y orar y sentirnos como que fríos y como que simplemente oré y nada más. No, saber que vienes a un encuentro con el Señor. Saber que vienes a un encuentro con tu Padre. Un Padre que es santo, y de santidad te va a dar a ti. Levítico 20:26 dice: David puede serme santo, porque yo soy santo y os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Somos santos porque Él es santo. Somos santos porque Él nos apartó. Amén. Hay que procurar la santidad en nuestra vida. Hay que procurar que su reino se cumpla en nuestra vida, que Él se relacione en nosotros a través de su reino y que su voluntad se haga. El mismo Jesús vivió esto: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él es el que le dice a Pedro: Pedro, ¿por qué le mochaste la oreja a este muchacho? Si yo puedo clamar a mi Padre y decir que mando una legión de ángeles y listo. Pero él no quería hacer su voluntad. ¿Qué lucha, hermano? Con hacer la voluntad de Dios como personas, como familia y como congregación. Porque la voluntad de Dios va a chocar el 99.9% con tu voluntad, con tus decisiones. Quizás tú quieres muchas cosas, pero viene Dios y te dice: no es así, no es de esa manera. Que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida. Amén. Amén. La segunda parte de la oración
nos muestra entonces la relación, está en relación, perdón, con nosotros y con nuestro prójimo. Versículo 3 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Qué padre no ora así? Y más si tiene pelados chiquitos, que ya no toman seno. Cuando toman seno se maneja un poco más la situación, pero cuando ya comen yuca, papa, plátano, arroz, Señor, el pan nuestro, el pan que la casa necesita, que el hogar, que la familia necesita. Y esto nos habla, hermanos, de nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades materiales, y no estoy hablando de caprichos, estoy hablando de necesidades. Así es. Hermano Francisco está aquí, él sabe que en la iglesia decía, en Clemencia pues se ve mucho eso, muchas casas de tabla, y uno mira la fachada y uno dice, ¿cómo quisiera tener para darle, para que siquiera hiciera una pared? Pero viene y toca la puerta a usted para visitar, para evangelizar, y cuando abre la puerta, vaya sorpresa, un plasma, un equipo de sonido, 1, 2, 3 motos, celulares de alta gama, J8, J20, no sé por qué J20, y la casa cayéndose. Yo le decía allá a la iglesia, qué fácil es coger con un martillo, desclavar una tabla, voltear el plasma y sacarlo por la hendidura. ¿Usted no cree que hay un desequilibrio allí? Habiendo otras necesidades, nos vamos hacia los lujos, nos vamos hacia los caprichos, hacia cosas que en realidad no valen la pena. Ese mismo, bueno, uno de ellos me hizo una crítica. Allá nosotros empezamos lo del templo, porque la idea era, sembramos unos palos, tiramos una torta y nos metemos allí. Ese era nuestro templo en nuestra mente. Pero Dios comenzó a proveer ciertas cosas y sembramos la madera, y ahora tiene la madera y tiene un armazón de bloques. Esa persona me dijo, usted debe sacar esa madera y hacer unas columnitas redondas que se gasta tanto y es. Él es uno de aquellos que tiene 2 motos, tiene la casa de madera, tiene celular de cuantas cosas, y dándome un buen consejo a mí de que quite esa madera y mejor, ¿por qué no lo hace con él? Hay un desequilibrio, ¿cierto? Claro. El pan nuestro, hermanos, de cada día dándolo hoy. ¿Qué pasaría si Dios te da abundancia de pan, abundancia material? Sería bueno que ese pan se lo dieras a aquel que está pidiendo también. Amén. Aquel que lo quiere. No podemos decir como Santiago, tranquilo mismo, yo voy a orar por ti y que Dios te va a ayudar teniendo con qué. Así es. Teniendo con qué hacer. No esperar únicamente, que Dios no me ha mostrado, Dios no me ha revelado. Hay cosas que son muy prácticas, hermano. Usted llega a una casa muy temprano en la mañana y quizás usted encuentra los platos limpios, encuentra la estufa limpia, no le huele a comida por ningún lado. Usted ya debe sospechar de que el desayuno está embolatado, de que la puerta no debe esperar que Dios le revele nada. Usted muy sabiamente devuélvase, ahora vengo de un ratito y lleve la bendición a ese hogar. Amén. El pan nuestro, porque pensando en lo primero, que el Dios es nuestro Padre, el pan no es suyo únicamente. Claro. Qué egoísta sería nosotros pensar en la oración, como decía un hermano una vez, en la oración del chivo solamente, dame, y no pensar en mi prójimo, no pensar en mi hermano, no pensar en la congregación que está pasando necesidad. Hermanos, entre otras cosas, y puede usted estudiarlo, cuando Levíticos habla sobre la santidad, una de las cosas que apunta es que la santidad se manifiesta en hechos de ayuda al necesitado. Y uno dice, bueno, yo soy santo porque yo no he pecado, yo no he fallado, yo no he hecho tal cosa, pero como santos debemos darle de comer ahora. Cuando Malaquías habla sobre los diezmos y la ofrenda, y bueno, eso ya es tema que tienen que tratar acá, uno dice, bueno, ¿para qué quiere el Señor que haya alimento en su casa? Si dice el Salmo que el Señor no come nada de lo de aquí, porque el alimento es para el necesitado.
La ofrenda, el diezmo y todo lo que se recogía en el Antiguo Testamento era el levita, la viuda, el huérfano, el necesitado, el extranjero. Por eso es que cuando Jesús viene y dice, estuve enfermo y no me visitaste, tuve hambre, no me diste de comer, estuve sin un vestido, no me... Digo, cuando no lo hiciste con uno de esos pequeños, no lo hiciste tampoco conmigo. La práctica de la santidad, hermano, se debe ver o mostrar en ayuda hacia el prójimo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Versículo 4 nos entra en otra parte que es la parte del perdón. Dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Qué virtud cristiana más hermosa, y es la virtud del perdón. Dentro de nuestra oración, hermanos, debe ser algo trascendental. Tuve la experiencia con alguien que tuvo una dificultad y decía, le dijo a su esposo, vea, le pido perdón por lo que me hiciste. Que uno normalmente, bueno, espero que esa persona me pida perdón porque fue el que me hizo. Te pido perdón por lo que me hiciste, porque no quiero irme bravo contigo para la iglesia. Pero otro pudo haber dicho, no, allá cada quien con su rabia, allá cada quien con sus palabras, y pudo llegar de una manera de pronto hipócrita, con una máscara, pero llegó sincero. Y qué libertad tuvo esa persona ese día de entrar a la presencia de Dios, porque tuvo en cuenta que hay que perdonar. No espere, hermanos, que vengan a usted a pedirle perdón. Acuda a usted a perdonar a otros, hermanos. No es fácil, pues el mundo nos dice que la hace, pero Cristo que dice, si alguien te ofende, si alguien te maltrata en una mejilla, ponle la otra. Y si puede poner la otra, y dale hasta que... Literalmente lo que quiere decir es, no respondas de la misma manera que lo hacen contigo. No ponerse a un tú con esa persona, no ponerse, como dicen en el pueblo, palo a palo con una persona, sino saber perdonar, hermanos, amén. Perdonar. El perdón debe estar incluido en sus oraciones personales, familiares y en la congregación, amén. Versículo 4 al final nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No que Dios tienta a nadie, como lo dice Santiago. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es esa protección de Dios en medio del mal, en medio del pecado. En nuestra oración, hermano, personal, familiar y congregacional, debemos pedirle al Señor que nos guarde del mal. Amén. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese tipo no descansa y está buscando la manera de hacer que usted y yo vayamos delante del Señor. Pero también hay unas luchas internas, las cuales hablaba al inicio, que son nuestras pasiones, que son nuestra naturaleza caída, con la cual luchamos a cada rato. Cuando el pastor no está, cuando los hermanos no están, cuando la esposa, el esposo se durmió, estás ahí luchando en la mente. Estás allí, Señor. Tremendo lo que sucedió este día. Señor, perdona y ayúdame a no caer en el mal. Amén. Así es. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios ayude a ABN a ser protegida del mal, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Amén. Entonces, hermanos, esta oración es un modelo a seguir. No podemos tomarla como un rezo y una repetición, pues no es el propósito de Jesús para con esta oración. Pues si así fuera, mostrar a los discípulos orando en otras ocasiones de esa misma manera. Recuerde usted que en el tiempo de Jesús habían escuelas rabínicas. Las escuelas rabínicas se acostumbraban a orar, a enseñarle a sus seguidores maneras de orar, maneras de exponer la palabra, maneras de interpretar. Esta cuestión de interpretar la Biblia no es una cuestión nueva, esto es muy antiguo. Y Jesús entonces les da a ellos, como cualquier otra escuela rabínica de su tiempo, les da un modelo para orar, hermanos. Yo sugeriría que si usted quiere orar literalmente el Padre Nuestro, lo hiciera muy de temprano. Sugiero yo. Discúlpeme si estoy haciendo de pronto una mala observación del texto, pero uno diría, bueno, desde temprano debo buscar el pan de la casa, el hogar, ¿cierto?
Y sería bueno, pues muy de temprano, Señor, el pan de este día, dándolo por ti. Y al finalizar el día, que va a agradecer, Señor, gracias, porque me diste 1, 2, 3, las 3 comidas del día. O me diste 2, o me diste 1:30, pero pedí desde muy temprano el pan y me sorprendí. Tenemos la experiencia ya con una hermana, bueno, una hermana, no voy a decir no. ella en momentos críticos de alimentación, ella lo que hace es postrarse de rodillas. Y cuando de repente ya termina de orar y le tocan la puerta y aparece el pan para ese día, para ayudar a otros, para bendecir a otros, porque de lo poco que recibe, ella también lo multiplica a otros. Hermanos, el pan no es solo nuestro, el perdón es para todos y el librarnos del mal, la protección de Dios es para todos. Amén. Amén. ¿Qué hacer con este modelo de oración? ¿Qué hacer con estas instrucciones del Señor? Aprender, ponerlas en práctica, atesorarlas en nuestro corazón. Este evangelio nos muestra una parábola luego de esta oración. Versículo 5 en adelante. Les digo también: ¿quién de vosotros tenga un amigo, va a él a medianoche? Póngase usted en esa escena. Va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Ya habló de panes allá anteriormente, ¿sí? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Estudiando este pasaje, me preguntaba qué tiene que ver esto con la oración. ¿Por qué Lucas lo incluye aquí? ¿Por qué Mateo no lo incluye si no lo incluye acá Lucas? Y creo yo, y es mi manera de ver el texto, este es un viajero inesperado. Hay cosas que usted en su vida no se espera. A mí me han hecho llamadas a las 11 de la noche. Yo no espero llamadas a las 11 de la noche. A las 11 de la noche estoy durmiendo. Pero si alguien llama a las 11 de la noche, eso es algo preocupante. Bueno, mi pastor Giovanni decía que ellos no acostumbran a llamarse a las 3 de la tarde, me imagino que porque están orando. Y dice él que cuando se llama a las 3, algo pasó. Y ese día lo llamaron a las 3 y la mamá llorando: ay, Giovanni, ¿qué pasó tal cosa? Ay, ¿qué fue lo que pasó, mamá? Se perdió el gato. En serio, eso fue la llamada. Y el pastor lo dice de manera muy chistosa, que dice: somos una familia que amamos a los animales. Claro. Y si sufre un animal, nosotros, ¿usted también allá? Sí. Y él dice: mi mamá me llamó a esa hora y yo sabía que algo había pasado. Después me llamó otro día siguiente y dijo: ya apareció el gato. Hubo fiesta y mataron el becerro gordo. Apareció el gato propio. Entonces, este pasaje, hermanos, nos muestra una situación inesperada. Este hombre no tenía presupuestado, no tenía en su agenda, no le habían mandado un WhatsApp, no lo habían llamado, no le habían dicho que este hombre, este viajero, iba a llegar a su casa. Y lo más terrible es que él se encuentra sin provisión que colocarle a este viajero, a este amigo. ¿Cuántas veces nos ha tocado la puerta situaciones inesperadas? Situaciones que usted no tenía agendadas, que usted no tenía presupuestadas. No tiene plata para el semestre, le cortaron el recibo, no hay plata para el arriendo, perdió el empleo. ¿Y qué hace usted? Llora, se entristece en muchas ocasiones. Pero Lucas incluye esto aquí, hermanos, para mostrarnos que el mejor recurso es, para esas situaciones inesperadas, la oración. Amén. Y yo sé por experiencia que usted ha comprobado en sus situaciones inesperadas que Dios ha dado respuesta. Amén. Y cuando usted no sabía cómo resolver el asunto, oró, pidió la guía del Señor, pidió la salida del Señor y hubo respuesta. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Yo sé que
Y la palabra dice que Él permanece fiel, Amén. que nosotros seamos infieles. Así que si de salida de la iglesia hoy, en esta mañana, te llega algo inesperado, hoy entiende que lo mejor que debes hacer es orar. Amén. Lo mejor que puedes hacer es clamar al Señor. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Él te va a responder. Él va a acudir a ti, a ese llamado de angustia. Si no, pregúntenselo a Ana, la mamá de Samuel. En ese momento, cuando ella era afligida por la señora Penina, ella tuvo que clamar al Señor. ¿Y qué miró el sacerdote? Dijo, esta está ebria. Santo. Pero ella le dijo, no, Señor, estoy derramando mis lágrimas, mi oración al Señor. Y el sacerdote tiene que decirle, bueno, Dios haga como tú le has pedido. ¿Y qué resulta? Que Ana recibe, este muchacho recibe a Samuel, un hombre, un niño que ella lo pide, y lo pide para que sea siervo del Señor. Así es. ¿Qué cosas estamos pidiendo que son solamente para nuestros deleites y no para el beneficio del cuerpo de Cristo, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de la familia, para el beneficio de tu barrio? Hubo un tiempo allá en Clemencia, en el barrio donde estamos, que orábamos para que Dios permitiera que la calle fuera pavimentada. Y uno dice, bueno, ¿quién soy yo para...? No soy alcalde, no soy concejal, pero la iglesia estuvo 3 días de oración orando por eso, orando por fuentes de empleo dentro de Clemencia. Y en ese tiempo, hermanos, instalaron SEM, el cual trajo mucho beneficio. De hecho, tenemos un vecino enfrente que su casa la construyó con cemento SEM porque trabajaba en SEM. Y su casa es una de las casas más grandes del barrio. Y además de eso, se me trajo fundación, niños que se estaban en fundaciones de fútbol y jugando voleibol y todas estas cosas. Trajo una mejora para el municipio. ¿Y qué decir de la pavimentación? La pavimentación, ya gracias a Dios, algún día ustedes pueden ir por allá, ya no se van a ensuciar los pies de barro, van a tener los rodillos, van a caminar con tranquilidad, vamos a evangelizar tranquilamente, porque una cosa es que le pedimos al Señor, que hubiera una transformación también en el municipio, en el barrio donde estamos. Hermanos, no podemos ser ajenos a las necesidades de este barrio. Debemos orar por lo que está moviéndose en este barrio. Usted Dios lo puso aquí como iglesia local, como ABN, no solamente porque no había otro lugar donde usted pudiera estar, era porque Dios tenía un propósito por usted. Cuando me fui para allá, para Clemencia, alguien me dijo, pero cogiste el último del pueblo. Me dijo alguien de peso, de autoridad, me dijo, cogiste lo último del pueblo. Yo tragué en seco, oré, y en algún momento pensé, ¿será que me habré equivocado del lugar? Porque al frente, hermanos, todas las noches tenía un concierto. Era un concierto de ranas. Los hermanos iban en la noche a la oración y nosotros cantábamos y ellos nos hacían la segunda voz. Y cuando llovía, hermanos, eso no se podía transitar por allí. Había un monte que uno no podía mirar hacia el otro lado. Y pensaba eso, viajaba eso por mi mente y decía, qué cosa tan inesperada esta. Yo no pensé que de pronto alguien me iba a decir, esto no está bien, hubiese escogido otro mejor lugar. Hermanos, y para sorpresa nuestra y sorpresa de aquellas personas, ese es catalogado como uno de los mejores barrios ahora. Y si usted, por ejemplo, quiere ir allá, usted lo único que tiene que decir, déjeme en la bomba. Y en la bomba baja en la primera calle. ¿Qué más punto de referencia? La única estación de gasolina de Clemencia. Cuando alguien me decía que no valía la pena estar allí, pero Dios nos plantó allí con un propósito. Amén. Dios no es loco para hacer con nuestras vidas cosas que a veces nosotros no esperamos ni entendemos. Hermanos, esta parábola nos muestra las situaciones inesperadas que nos pasan, hermanos, y que acudimos a la oración y tenemos respuesta. Amén. Amén. Y por último, nos muestra sobre el Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo en todo este asunto con la oración? Usted mira el versículo 9 en adelante, dice, y os digo, pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Creo que ninguno aquí. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, menos. O si le pide un huevo le dará un escorpión. Escuche bien. Pues si vosotros siendo malos, diga conmigo, yo soy malo. ¿En serio? No, yo no soy mala. No. Somos malos. Alguien decía, somos pecadores arrepentidos. Pero diga, porque si vosotros siendo malos, ¿quién está diciendo esto? Jesús. Jesús. Ustedes tienen miedo a lo que Jesús dice. Si es la verdad. Pablo decía, miserable de mí. Pablo es peor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, y lo que no quiero hacer, esto hago. Tiene esa lucha por ahí. Pues si vosotros, bueno, no lo quiere decir, iba a mentalmente. Pues si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas, que no me dejaron terminar. A pesar de ser malos, tenemos cualidades buenas en nuestra vida. A pesar de que tenemos una inclinación al mal, nuestra vida está luchando cada día por hacer algo bueno. Nadie va a hacer lo que los textos anteriores decían. El hijo le pide un pan y le va a dar, ya mi hija ya sabe pedir pan. Y lo pide así con emoción, ¡ay, panchito! y toca darle el pan. No puedo pensar en darle otra cosa. Pastor, perdón, hay una parte también de la palabra donde dice que aún siendo nosotros malos, toca la puerta y, o sea, quiere decir que aunque sea con toda la flojera, digamos acá en términos costeños, la persona se levanta, como dice, para que no me moleste más, voy a pararme y termina dándole. Exacto. Es el texto de la parábola del hombre que no conoce a Dios y esta mujer que está pidiendo justicia y dice que clama a este hombre y dice, bueno, por su importunidad, pero hace que utiliza lo que acá también, viene él y le da la respuesta. Gracias, hermana, por este aporte. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los hijos. ¿Qué desequilibrio hay en la iglesia cristiana con respecto a la presencia del Espíritu Santo? Creemos que solamente se imparte porque el pastor colocó las manos, porque el profeta, entre comillas, dijo reciban y recibieron. Cuando usted tiene la libertad de pedir más de la presencia del Señor. Así es. No dice aquí que le dará el Espíritu Santo a quienes se dejen orar por el pastor, Así es. a quienes reciban el paño ungido de fulano de tal. No, no, no. Usted puede pedir la presencia de Dios. Usted puede pedir. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo aquí dentro de la oración? Y escuchen muy bien lo que voy a decir. Si el Espíritu Santo lo podemos pedir en oración y el Señor no lo niega, ¿cuánto más serán las otras cosas? Porque si primeramente nos enfocamos, hermanos, en pedir su presencia, como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir por añadidura. La dádiva más grande después de la salvación que el Señor nos otorga a nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Ustedes y yo somos sellados por el Espíritu Santo para la Amén. de nuestra vida, de nuestra alma. Así Y eso es lo más grande que el Señor nos puede dar Así después es. de la salvación. Así Por es. eso es que dice el libro de Romanos que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos dará con eso todas las cosas? Pero primeramente su presencia, hermano. El Espíritu Santo aquí creo que juega un papel fundamental y es mostrarnos el Señor a través de esto, es que orando recibimos el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, orando podemos recibir las otras dádivas del Señor. Hay un pasaje en Santiago que dice que del Señor proviene toda cosa buena. Así, parafraseando un poco el pasaje, del Señor viene toda cosa buena. Y la mayor cosa buena que podemos recibir es su presencia. Árbol de vida para las naciones. Vive una vida en el Espíritu Santo. Pide al Señor que cada día te llene más de su presencia. Y sabrás pedir entonces como conviene. Amén. Porque tu oración ya no va a ser bajo tus estándares, bajo tus pensamientos, bajo lo que tú crees, sino bajo la guía y la influencia del Espíritu Santo. Y esa va a tener resultados, esa va a tener respuesta. Amén.
Y quiero mostrar algo ya para ir finalizando. Un pasaje en el libro de Hebreos. Podemos ir al libro de Hebreos. Capítulo 10, versículo 19 al 22. Capítulo 10, versículo 19 al 22. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 19 al 22. Pues, versículo 19, perdón. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Jesús no es solo el maestro que nos enseña a orar, no es solo el modelo a seguir de cómo debemos orar, es el camino, es la llave y puerta de acceso al trono de la gracia a través de la oración. Todas nuestras oraciones carecerán de resultado, de aceptación, de verdadera vida devocional si Jesús no hace parte de nuestras oraciones. Así es. No con una nota al pie de página, en el nombre de Jesús, amén. No es eso, sino como aquel que nos da apertura al cielo, al trono de la gracia, a las misericordias del Padre, a la presencia de Dios. Sin Él, nuestra oración no es oración cristiana, es Así mero es. palabrería. Así es. Sea personal, sea familiar o congregacional, si Jesús no hace parte de nuestra oración, no estamos haciendo nada. Porque a fin de cuentas, Él es el que te da acceso a la presencia del Señor. Árbol de vida, ¿qué hacer con esto de la oración personal, familiar y congregacional? Seguir aprendiendo lo que recibimos hoy y lo que van a seguir recibiendo como iglesia. Les va a ayudar a cada día a construir su vida de oración más y más en base a la palabra. Y va a tener resultados. Va a cumplirse lo que Jesús dice en el capítulo 15 de Juan, que pedimos todo lo que queramos y será hecho porque permanecemos en Él y permanecemos en su palabra. Hoy he llamado la atención para nosotros como iglesia, para el pastorado, para el liderazgo, para la familia, para la congregación ABN, es seguir aprendiendo a orar, hermano. Es dejarnos enseñar por el Señor cada día. Pastor Jorge me decía de un hombre, termino con esto, de que no sé, que un hombre que tiene copete o usa copete, no sé cómo, el que entienda, que él una vez estaba orando por reprendiendo espíritus y llegó como que se le acabó la lista. Entonces él dice que espíritu de lo que sea. Bueno, no son esos los modelos de oración. No esa es la forma de orar. A mí me sorprende que Jesús, cuando echaba fuera a un demonio, no hacía mucha bulla, no hacía mucho espectáculo. Hoy nosotros hemos hecho, y por el tiempo no lo voy a tomar, pero hemos hecho de la oración a veces algo que puede corromperse. Cuando usted mira el pasaje del fariseo y el publicano que van al templo, entre otras cosas, a orar, el fariseo dice: Señor, expone sus cualidades, expone sus buenos atributos, expone las cosas que le da a Dios, y dice: no soy como ese publicano. Y el publicano, que hace, se humilla ante Dios y dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Dentro de la iglesia, desafortunadamente, hay eso. Esa parábola de Jesús allí del fariseo y el publicano nos muestra que dentro del templo habrán esas situaciones donde alguien se creerá que ora más que otro, donde alguien se creerá más santo que otro, pero habrá alguien que dirá: sé propicio a mi pecado. Señor, sé que te he fallado, sé que no estoy bien contigo, ayúdame. Y eso hace parte de nuestra oración. Algo de vida para las naciones. Espero que de parte del Señor esta palabra haya entrado a tu vida y que Dios haga en ti lo que tiene que hacer, que el Espíritu Santo añada a estas palabras lo que hoy por causa del tiempo no puedo seguir exponiendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que te coloques en pie un momento y podamos orar en esta